Hola compañeros. A ver, realmente es muy fácil comprar la etiqueta medioambiental, ¿vale? El link es directamente en inglés, bueno, a ver si se ve, pues, o inglés o alemán, por tanto en inglés. A ver, aquí podemos escoger la cantidad, ¿vale? Entre unas 20 pegatinas, pues, en nuestro caso pues un coche, ¿vale? Aquí la matrícula, por ejemplo, pongamos, ¿vale? Pues el formato nuevo, el actual, por este algo. Y aquí, ¿vale? Lo explica bastante bien, pero aquí abajo, ¿veis? Hay una frase que dice, para matrículas extranjeras hay que añadir el código de país, ¿vale? Después de cada matrícula, en paréntesis. Por lo tanto, en este caso, como es España, lo haremos así, ¿vale? Pues la matrícula 0000 ABC, en paréntesis, ES de España. Este es el código de país. Vale, aquí añadiremos lo que es la copia de la ficha técnica del permiso de conducción. Vale, aquí lo pone. eh, Aquí lo pone, ¿vale? Por favor, añadir una copia de los papeles de registro. COC no me acuerdo qué significa, pero bueno. Con la información técnica del coche. Yo añadí, pues, lo que es copia del permiso de circulación más la copia de la ficha técnica, ¿vale? Pues cogeremos un documento cualquiera, pues yo qué sé, este mismo. Pues, yo creo que lo puse en PDF, pero bueno, aquí os permite en PDF o JPG. Tratar que si está escaneado, pues que se vea bien, ¿no? Que tiene que revisarlo. Damos al siguiente paso, ¿vale? Aquí pone máximo 2 megabytes de cada archivo. Entonces, aquí es detalle de contacto, ¿vale? Pues hay que escoger señora, señor o compañía, pues señor, por ejemplo, pues el nombre fulanito González, por ejemplo, con Z. Vale. Pues calle del demonio 22, por ejemplo. Ponemos avenida. Pues código postal, yo qué sé, 08080, por ejemplo, Barcelona, por ejemplo. Para el país, pues España, ¿vale? Teléfono, yo qué sé, pues 666-22-55-888, ¿verdad? Y correo, pues mail, por ejemplo. Pues método de pago, tarjeta de crédito, si tenéis Giropay, pues Giropay, pero si no, tarjeta de crédito, aceptar las condiciones, por supuesto. Siguiente paso, ¿vale? Aquí comprobación del pedido, ¿vale? Pues métodos de pago, ¿qué es lo que pedimos? Pues una tarjeta de medioambiental para matrícula tal, ¿vale? Esta es la información que hemos añadido, el nombre del documento y el precio, ¿vale? Luego detalles de contacto, pues señor Fulanito González, de la Venta del Demonio, tal, ¿vale? Siguiente paso, perdón, vale. Luego disco, vale, aquí donde nos lleva a lo que más nos gusta a todos, ¿no? A pagar. Vamos a Next to Payment. Vale, aquí la típica compra, pues tarjeta, número de tarjeta, pues lo que sea, por ejemplo, lo que sé, ¿vale? Pues fecha de caducidad total del tal, código de verificación, ok. Ya nos llevará al siguiente paso, que es al menos a mí me pidió el PIN de confirmación por SMS, ¿vale? Pero cada uno tendrá su sistema de seguridad. Y, perdón, y al final nos llevará a este último paso, que es confirmar pedido. Y ya está. Luego recibiremos un mail, ¿vale? De confirmación. Primero será un mail de confirmación de pedido y luego será un mail de confirmación de compra, ¿vale? Y con esto es que realmente es muy fácil todo esto es que es facilísimo. Por si queréis más detalles, ¿vale? Buscamos eh, pues en Google etiqueta medioambiental Alemania, ¿vale? Nos llevará a la página, perdón, me he equivocado.
Vamos a la página de TUD, ¿vale? Aquí tenemos más información, ¿vale? Alcance, bueno, pues alcance, bueno, que nos pone un poco de esto. En el año 2002, entre el gobierno alemán, bueno, historias. ¿A quién va dirigido? Sobre todo a cualquier persona o empresa de transportes, agencia de viaje que quiere circular en ciudades alemanas. Según esto yo entiendo que si solo vamos por autopistas, yo no veo necesario, yo entiendo que no es necesaria, pero dudo yo que si vamos a Alemania nos vayamos a dormir en el coche en la autopista. Seguramente alguno quiera visitar algún pueblo, ¿no? Ciudad. Bueno, pues servicio, ¿cómo tenerla? Pero claro, aquí, esto para España, ¿vale? Pero con esta página de aquí ya tendremos la etiqueta. Y dependiendo de cada coche, pues ya tendremos a que toque, ¿vale? Pues información adicional, aquí podemos ver, a ver, ¿para qué venimos? ¿Qué tenemos nosotros? Los coches. Yo tengo coches, turismo diésel, matriculación, el mío es de 2002, ¿vale? Pues matriculación de 2001-2005, grupo emisiones 3, amarillo, ¿vale? Los gasolina veo que desde el 93 hasta ahora es todo verde, por lo tanto, el que tenga gasolina mejor para él, ¿de acuerdo? Y aquí los autobuses, vehículos pesados, que serán furgonetas, o camiones o tal. Bueno, aquí veo que hay un documento, ¿no ves? En descargas. Vale, aquí pues ley de producto. Vale. Más de lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver dónde hay, dónde está el tour donde podemos obtener en España. Pero bueno, es más caro supongo, no sé, no he preguntado. Lo tenemos en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Y ya está. Es que realmente es bastante fácil. ¿Qué queréis que os diga? Nada, suerte con la compra y ya está.